Buenos días a todos. Iniciamos la clase de probióticos y prebióticos. Esta diapositiva es simplemente para recordar algunos de los factores que influyen en la pérdida de equilibrio en el ecosistema intestinal en cuanto a la microbiota intestinal y cuáles son las consecuencias que podrían dar lugar a esta pérdida de homeostasis, a la cual denominamos disbiosis. Otro factor que ayuda a entender las disbiosis implica tener en cuenta que el hombre actual es el resultado de 200 millones de años de evolución. Durante casi toda la evolución humana, nuestros alimentos y el agua han contenido una gran cantidad de microbios. Nuestro sistema inmunológico evolucionó para hacer frente a esta ingesta diaria de microbios y nuestro microbioma es cada vez más reconocido por desempeñar un papel muy importante en la salud humana. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos hecho todo lo posible para eliminar los microbios de nuestra dieta, utilizando el procesamiento de los alimentos, métodos de conservación por calor, en los cuales intentamos esterilizarlos y que duren, extender su tiempo de vida útil a meses o años, en el caso de los alimentos estériles, como por ejemplo los enlatados, la purificación del agua, la higiene excesiva para reducir la exposición a microorganismos patógenos. Lo que nos podemos plantear, y también se lo plantea el artículo de referencia, es cuál es el costo de este estilo, de esta nueva forma de vida diferente a todo nuestro camino evolutivo. ¿Podría nuestro sistema inmunológico, que ha estado preparado para hacer frente a estos millones de microbios a los cuales el hombre primitivo se enfrentaba día a día en cada comida o en sus quehaceres en el día? ¿Puede ser esto un factor en el surgimiento de enfermedades inflamatorias en las que el sistema inmunológico se comporte mal en respuesta a los antígenos, por ejemplo, de la dieta o a nuestras propias células? Quizás necesitamos volver a consumir grandes cantidades de microorganismos todos los días, lo que podría ser una dosis diaria recomendada de microbios. Siguiendo con este planteo, podemos pensar que las guías alimentarias para la población pueden empezar a pensar, y de hecho lo están haciendo, a pensar en que aparte de considerar los aspectos que tienen que ver con los tipos de alimentos, la proporción, los nutrientes, si es necesaria la incorporación de microbios como parte de una dieta adecuada, apropiada para la población. Entonces, frente a los eventos de disbiosis por los cuales las personas pasan a lo largo de su vida y también frente al empobrecimiento de la dieta en relación a lo que tiene que ver con microorganismos beneficiosos o microorganismos banales, lo que podemos plantearnos es cómo mejoramos en nuestra microbiota intestinal, cuáles son las estrategias nutricionales que tenemos a mano para mejorar los procesos de disbiosis, para enriquecer nuestra microbiota intestinal. Podríamos pensar que existen tres grandes propuestas o estrategias de intervención. Una es la incorporación de microorganismos probióticos, otra es la incorporación de componentes prebióticos de los alimentos, ya sea con los alimentos naturales, con alimentos reales o a través de la formulación de alimentos que presenten estos oligosacáridos no digeribles que constituyen los prebióticos, y la incorporación de alimentos fermentados, los cuales van a presentar una gama de microorganismos muy variada que va a depender del tipo específicamente de alimentos.
y ahora vamos a ver cada uno de ellos. En realidad, los alimentos fermentados ya fueron tratados en la clase anterior. Nos vamos a focalizar en los probióticos y en los prebióticos. ¿Y qué son los probióticos? El Código Alimentario Argentino, en su capítulo 17 de alimentos de régimen o dietéticos, define a los probióticos como aquellos microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, confieren beneficios para la salud del consumidor. Para que una cepa sea utilizada como ingrediente probiótico en alimentos, debe cumplir con ciertos requisitos, con un protocolo de evaluación de ese probiótico y, digamos, ciertos requisitos mínimos y otros requisitos adicionales. Entre los requisitos mínimos tenemos que el microorganismo tiene que ser identificado, se tiene que llegar a un nivel de identificación de cepa, es decir, tiene que haberse identificado tanto el género, la especie, subespecie en el caso de que presente y la cepa específicamente. Para la identificación de la cepa se utilizan técnicas moleculares como la secuenciación del ADN ribosómico que codifica para el ARN ribosómico 16S. También se debe hacer una caracterización in vitro e in vivo en la cual se determine la resistencia gástrica, es decir, la resistencia que presentan estos organismos al pasaje a través del ácido del estómago, una resistencia también a la bilis, es decir, a las condiciones que se van a dar, también que se van a presentar en el intestino, sobre todo considerando el papel de la bilis como un agente que desestabiliza las membranas lipídicas, por ejemplo, la membrana externa que forma parte de la pared celular de las bacterias gram negativas o las membranas citoplasmáticas en general. La resistencia a la lisozima, en este caso es opcional. Recuerden que la lisozima, como ya la hemos visto en numerosas oportunidades, es una enzima que actúa frente a los enlaces beta 1,4 del peptidoglicano, ¿no? De los residuos de N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, y por lo tanto producen un daño en la pared celular, principalmente de las bacterias gram positivas. También estos probióticos tienen que ser sometidos a ensayos in vivo e in vitro que demuestren los efectos beneficiosos del probiótico que están adjudicados, digamos que tienen que estar documentados y respaldados por estudios efectuados por organismos nacionales o internacionales de reconocida trayectoria. Otro de los requisitos fundamentales de los probióticos es la seguridad, es decir, las cepas probióticas no deben ser riesgosas para la salud, las bacterias no deben presentar o promover la translocación bacteriana, es decir, no debe penetrar o translocar a través de la mucosa intestinal y por lo tanto pasar, por ejemplo, a circulación sistémica o llegar a otros órganos. También se pueden o se deben realizar pruebas complementarias para garantizar esa seguridad, como por ejemplo la resistencia antibiótica, la actividad hemolítica que se puede presentar, por ejemplo, por producción de toxinas, esto no tendría que ocurrir, o otras toxinas que tengan otra actividad, no solamente hemolítica, sino cualquier tipo de actividad, como por ejemplo podría ser una enterotoxina. Bueno, todo esto desde ya que para que una cepa segura no debería tener genes de resistencia a antibióticos o al menos que esos genes no estén presentes en elementos genéticos que sean fácilmente transferibles de un organismo a otro, como por ejemplo sería un plásmido.
Bueno, y como dijimos anteriormente, se deben identificar perfectamente las cepas, identificar cuál es el beneficio que produce a el consumidor, y la identificación comercial de las cepas en el producto alimenticio se debe realizar en el envase, en el rótulo, y en ese caso se debe identificar tanto el género, la especie, la cepa y la concentración de células viables en el producto final. El artículo 1389 también establece que los alimentos elaborados con probióticos deben ser autorizados previa evaluación satisfactoria de los ensayos in vivo con el alimento tal cual se va a consumir, que demuestren la funcionalidad que se le atribuye a la cepa probiótica que contiene, y esto a través de una comisión evaluadora integrada por profesionales especializados pertenecientes a la autoridad sanitaria a la que se designe para que realice la evaluación. Esa comisión evaluadora determinará si es necesario repetir los ensayos in vivo para aquellos alimentos en los cuales se demuestre que una modificación en la composición del alimento sobre el cual se llevaron a cabo los ensayos in vivo no altera los efectos probióticos que se intentan demostrar. En resumen, ¿cómo distinguimos si un microorganismo que se usa en la elaboración de un alimento, que está presente, por ejemplo, en un producto fermentado, es un microorganismo probiótico o directamente forma parte de el fermento o la microbiota de fermentación del producto? Bueno, tenemos tres aspectos que nos permiten identificar el probiótico respecto de otro microorganismo que va a participar en una fermentación. Por un lado, la identidad, es decir, que tiene que tener, digamos, una identificación de género, de especie y de cepa. Por otro lado, que tiene que ser administrado vivo y llegar viable a la zona donde va a actuar específicamente, es decir, al tracto intestinal. Y por otro lado, que tiene que tener una eficacia demostrada a través de estudios in vitro y a través de estudios in vivo del beneficio respecto de la salud de la población que se le atribuye. Entonces, si queremos incorporar los probióticos a nuestra dieta o a nuestra vida, tenemos dos formas básicamente de consumir un microorganismo probiótico. Por un lado, como suplemento dietario, en la cual estos probióticos van a, digamos, estar incorporados en cápsulas o en algunos casos en pastillas que presenten el organismo principalmente en su forma liofilizada. En este caso, al igual que para los probióticos que se incorporan como parte de los alimentos, debe haber una identificación de las cepas, una caracterización, pueden estar constituidos por mezclas de más de una cepa e incluso por mezclas de más de un género y especie, y desde ya que tiene que cumplir con la condición de viabilidad. También los probióticos se pueden incluir, y es la forma en la cual nosotros nos interesa particularmente incorporar estos alimentos como parte de un alimento. Y ese alimento puede ser un alimento ya sea fermentado, que es la forma más frecuente de consumo en nuestro país, o no fermentado. Los géneros microbianos más utilizados son el género Lactobacillus y el género Bifidobacterium. En suplementos dietarios también podemos encontrar otros grupos, como por ejemplo ciertas levaduras, Saccharomyces boulardii es un ejemplo, y algunos bacilos esporulados como Bacillus clausii o Bacillus coagulans. Dentro del grupo de los lactobacilos y de las bifidobacterias, las especies más comunes
son Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, que actualmente fue reclasificado al género Lacticasei bacillus, especie Rhamnosus. También el Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, que también fue reclasificado al género Lactiplantibacillus plantarum. También tenemos Lactobacillus reuteri, Bifidobacterium animalis subespecies lactis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum. Estas son algunas de las especies de las cuales encontramos cepas probióticas. Es importante destacar que las distintas cepas pueden presentar efectos diversos. Por ejemplo, unas presentan efectos sobre la inmunidad del intestino, otras son capaces de inhibir patógenos, otras presentan actividades antiinflamatorias y muchas presentan mecanismos compartidos, es decir, presentan más de un efecto, una cepa con más de uno de los efectos antes mencionados. En esta diapositiva vemos algunos de los ejemplos de bacterias probióticas aprobadas y de las cuales se han demostrado sus efectos beneficiosos sobre la salud, que corresponden tanto a especies de bacterias, es decir, cepas que pertenecen a especies de Lactobacillus y de Bifidobacterium principalmente, o en el caso de la levadura, Saccharomyces boulardii. Entonces, ¿cuáles son las distintas fuentes de probióticos? Mientras que en otros países, como en Estados Unidos, una parte importante del mercado de probióticos está dominado por los suplementos alimentarios, en América Latina los probióticos se consumen principalmente como parte de los alimentos, particularmente como leches fermentadas, yogures o quesos, es decir, predominan los lácteos que presentan probióticos. En el mundo, además, existe una mayor oferta de alimentos no lácteos en los cuales se puede encontrar, por ejemplo, jugos de frutas, cereales fermentados con probióticos, barras de chocolates. Estos alimentos constituyen una opción para personas que deciden consumir una dieta libre de lácteos, por ejemplo, o de productos de origen animal, como los veganos o personas vegetarianas, o personas que presentan intolerancia a la lactosa o que son alérgicos a ciertas proteínas animales, como las proteínas de la leche. En Argentina, la mayor parte de los probióticos los encontramos en formatos de yogur y esto tiene tanto un sentido tecnológico como funcional. El yogur es un alimento que presenta un proceso de producción compatible con la presencia de estas bacterias. Es un proceso corto, sencillo, y que permite mantener la viabilidad de las cepas, ya que no presenta sustancias que puedan afectarlas, sustancias inhibidoras. El producto se conserva refrigerado, lo que prolonga la viabilidad y tiene una vida útil que permite que los probióticos lleguen en una carga microbiana alta al consumidor, lo cual permite cumplir con las dosis recomendadas. El yogur es un alimento de consumo diario o al menos frecuente, lo cual también complementa las necesidades de consumo para obtener los beneficios en la salud, ya que, como hemos mencionado reiteradamente, los probióticos no colonizan permanentemente el intestino, sino que permanecen cierto tiempo y luego son eliminados junto a las deposiciones. ¿Cuáles son las dosis recomendadas y la frecuencia de consumo? En la mayoría de los trabajos científicos se proponen dosis mínimas de aproximadamente 10 a la 6, 10 a la 9 células vivas por día, de forma de que se observen los efectos beneficiosos que estos probióticos presentan y que han sido documentados a través de ensayos in vivo, como hemos visto anteriormente. Sin embargo, la dosis también depende de la cepa
de la capacidad de sobrevivir al pasaje del estómago. Dijimos que es un requisito, pero de todos modos hay distintas sensibilidades. También de la capacidad de adherencia al epitelio intestinal o a la capa de mucus, lo cual haría que los probióticos puedan permanecer mayor cantidad de tiempo en el intestino o menor. Estas características, como hemos dicho también reiteradas veces, son dependientes de la cepa del probiótico, por lo cual bueno, forman parte de las particularidades o de la caracterización que se realiza de cada probiótico. Los efectos beneficiosos de los probióticos se asocian a distintos mecanismos de acción que incluyen el contacto directo de la célula bacteriana con la célula del hospedador y la secreción de distintas moléculas que actúan como mediadores de la comunicación entre el probiótico y el organismo. Tanto la naturaleza química de las moléculas presentes en las células bacterianas o de las liberadas al ambiente extracelular, como los mecanismos de acción de estas moléculas son diversos. Así, encontramos ácidos grasos de cadena corta, ácidos orgánicos, péptidos de bajo peso molecular, aminoácidos, polisacáridos de pared celular, ADN. En cuanto al contacto directo entre la célula bacteriana con la célula del hospedador, es importante destacar los fenómenos de adhesión a la mucosa intestinal por parte de los probióticos, los cuales serían mecanismos, por ejemplo, por los cuales actuarían los probióticos mediante el mecanismo de exclusión competitiva y tendrían su acción antagónica frente a patógenos. Es así que estas bacterias probióticas presentan proteínas en su superficie que interaccionan con las células epiteliales intestinales y el moco, y que, por ejemplo, bueno, algunos casos de proteínas de unión al moco presentes en Lactobacillus son, por ejemplo, las proteínas MUB, y también hay otras adhesinas superficiales que median la unión a la mucosa. También se ven implicados en la adhesión algunos restos sacáridos y algunos ácidos lipoteicoicos o proteínas secretadas por las bacterias al exterior y que se anclan a la membrana o a la pared a través de los restos lipídicos. Algunas de estas proteínas estarían implicadas en la degradación de la matriz extracelular de las células epiteliales intestinales o facilitan un contacto más cercano con el epitelio intestinal. En la bibliografía se citan ciertos ejemplos como adhesinas como las MAP, que median la unión de Lactobacillus reuteri y Lactobacillus fermentum al moco. Otro de los mecanismos de acción de los probióticos es la protección frente a patógenos infecciosos. Se ha demostrado que muchos probióticos, como por ejemplo cepas de Lactobacillus y de Bifidobacterium, inhiben una amplia gama de enteropatógenos como Escherichia coli, Salmonella, Helicobacter pylori, Listeria monocytogenes e incluso virus como por ejemplo el rotavirus. Estos efectos se basan en la inhibición del crecimiento de patógenos por producción de compuestos antimicrobianos como las bacteriocinas, por competencia por los recursos disponibles, es decir, los recursos nutricionales, micronutrientes necesarios para el desarrollo microbiano en el intestino, por los efectos antiadhesivos o por competencia frente a sitios de adhesión. Estos principios forman parte del mecanismo de exclusión competitiva. Entonces, la exclusión competitiva de microorganismos patógenos consiste en mecanismos mediante los cuales los probióticos, a través de su adhesión específica, por la interacción de sus propias proteínas superficiales y las mucinas, pueden inhibir la colonización de bacterias patógenas, con lo cual se genera una asociación antagónica entre la cepa probiótica y el patógeno. Los lugares de unión de los Lactobacillus, de Bifidobacterium y de los enteropatógenos, como ya nombramos Escherichia coli o Salmonella, son comunes en las células epiteliales, es decir, se unen a receptores celulares comunes, por lo cual se genera una competencia por la unión.
Además, los probióticos también compiten por nutrientes, como ya dijimos, no dejándoles recursos a los patógenos para poder reproducirse. También se ha observado que algunas cepas, como por ejemplo de Bifidobacterium breve y diferentes especies de Lactobacillus, inhiben la infección por parte de patógenos virales, ya que inhiben justamente la penetración del virus a las células intestinales, principalmente por un impedimento estérico, y de esta manera fortifican la barrera epitelial de la mucosa y también por competencia por los receptores virales en los enterocitos. Los probióticos también tienen propiedades antifúngicas, por ejemplo, Lactobacillus reuteri se utiliza contra el crecimiento, frente al crecimiento de cándida, que es una levadura que produce principalmente candidiasis vaginal. Otro mecanismo por el cual los probióticos previenen la infección por parte de patógenos es a través de la producción de sustancias antimicrobianas. Estas sustancias pueden ser desde los ácidos orgánicos, como por ejemplo el ácido láctico o el ácido acético, que disminuyen el pH intestinal y por lo tanto generan un ambiente hostil para el desarrollo de patógenos, como otros compuestos, como por ejemplo las bacteriocinas, que ejercen un papel antimicrobiano, digamos como péptido antimicrobiano. Como vimos anteriormente, los ácidos orgánicos producen un efecto inhibitorio en el crecimiento de las bacterias, ya que la forma no disociada del ácido orgánico penetra a través de la membrana citoplasmática del citoplasma bacteriano y cuando se encuentra con un pH más cercano a la neutralidad se disocia. Entonces, la disminución del pH al liberar los protones y la acumulación intracelular de la forma ionizada del ácido orgánico conduce a la muerte del patógeno. Las bacteriocinas son producidas principalmente por bacterias gram positivas, sobre todo las bacterias del ácido láctico. Por ejemplo, la lactacina de Lactobacillus acidophilus, la plantaricina de Lactobacillus plantarum, nicina de Lactococcus lactis. Estas presentan un espectro de actividad generalmente estrecho y actúan solo contra bacterias específicas. Pero también se ha visto que algunas bacteriocinas son activas frente a patógenos transmitidos por alimentos y tienen algunas un espectro de acción un poco más amplio. Los mecanismos de acción de las bacteriocinas consisten en la formación de poros en las membranas celulares o la inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana. Entre las bacteriocinas más estudiadas encontramos la nicina, que forma un complejo con el último precursor de la pared celular, con el lípido 2, inhibiendo de esta manera la biosíntesis del péptido glicano. Particularmente en aquellos bacilos formadores de esporas. Luego este complejo incorpora péptidos para formar un poro en la membrana bacteriana. Otro ejemplo de bacteriocina, como ya nombramos, es la bifidocina B de Bifidobacterium bifidum, y esta bacteriocina también actúa frente a bacterias gram positivas. En realidad se han descrito numerosas bacteriocinas en las bacterias acidolácticas que, muchas de ellas tienen importancia tecnológica, ya que se les puede, por ejemplo, agregar a procesos de fermentación o de elaboración de alimentos fermentados, de forma de que estas bacterias tengan una acción antagónica frente a patógenos alimentarios. También las bacterias probióticas son capaces de producir, como ya vimos, ácidos biliares desconjugados y esto, tienen una actividad antimicrobiana. Y además, en relación a la capacidad de los probióticos de mejorar la función de defensa frente a patógenos, se ha visto que las cepas probióticas estimulan la liberación de defensinas por parte de las células epiteliales. Las defensinas, como por ejemplo la defensina alfa o beta,
las catelicidinas, las lectinas de tipo C o ribonucleasas, son pequeños péptidos que actúan como primera línea de defensa frente a la invasión de patógenos. Estas proteínas antimicrobianas son enzimas que destruyen las bacterias mediante el ataque o la acción frente a la pared o a la membrana, y muchas de ellas son secretadas, por ejemplo, por las células de Paneth. Las defensinas interaccionan de una manera no específica, uniéndose principalmente a grupos fosfolípidos aniónicos de la superficie celular de las bacterias. En esta diapositiva se resumen los mecanismos de exclusión competitiva antes mencionados y también otros mecanismos que permiten la protección frente a la infección bacteriana o microbiana, más genéricamente, de los patógenos intestinales. Otro de los mecanismos de acción de los probióticos se basa en la modulación del sistema inmunológico y la acción a nivel de las células del intestino. Luego de que una persona consume un alimento con probióticos, sus células viables llegan al epitelio intestinal e interactúan con las células epiteliales intestinales mediante receptores celulares, principalmente receptores de tipo TOL. Esto produce la activación de las células y la estimulación para la producción de mediadores químicos. Particularmente las citoquinas, producidas por la estimulación probiótica, inducen en la producción y la liberación de inmunoglobulina A secretoria a nivel luminal. A su vez, en las placas de Peyer, es decir, en los sitios inductores de la respuesta inmune, la estimulación de los macrófagos por parte de los probióticos o sus paredes celulares produce citoquinas que incrementan la producción de inmunoglobulina secretoria por las células plasmáticas en otros sitios mucosos distantes del intestino, como por ejemplo los bronquios y las glándulas mamarias. La inmunoglobulina secretoria previene la unión de los patógenos a las células epiteliales debido a que puede unirse a los patógenos presentes en el mucus y de este modo ayuda a su expulsión mediante los movimientos peristálticos. También puede tener una función intracelular uniéndose al patógeno dentro de vesículas de las células epiteliales y luego los exporta hacia la luz intestinal. Los mecanismos de activación y regulación inmune inducidos por las bacterias probióticas o sus paredes celulares son cepa-dependientes. ¿Y por qué se habla de un efecto inmunomodulador? Cada cepa de probiótico y de forma dependiente de la dosis consumida puede modular las respuestas inmunes celulares no específicas mediadas por macrófagos, por linfocitos natural killer, por linfocitos T citotóxicos específicos de antígenos y desde ya que todo esto a través de la liberación de citoquinas. Los probióticos producen una respuesta antiinflamatoria mediante varias vías de señalización, además de los efectos antiinflamatorios asociados a la mejora de la integridad de la barrera epitelial del intestino. Se ha observado que las cepas de Lactobacillus y bifidobacterias con propiedades probióticas regulan negativamente la producción de mediadores inflamatorios, es decir, de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa. Tras la exposición a compuestos proinflamatorios como el lipopolisacárido, y esto se observa tanto a nivel de las células epiteliales intestinales como a otros niveles, ya que también se produce una disminución de los biomarcadores proinflamatorios a nivel plasmático. La mejora de la integridad de barrera epitelial, desde ya que es un mecanismo de defensa frente a infecciones intestinales. La mucosa intestinal, como vimos en la clase de microbiota, está conformada por la capa epitelial, los complejos de adhesión entre células epiteliales, es decir, la zona occludens, por la capa mucosa y presenta otros numerosos mecanismos que
limitan el ingreso a patógenos, ya que es la zona del cuerpo con mayor área superficial expuesta a antígenos, a los antígenos dietarios y también a los antígenos microbianos de microorganismos presentes en la microbiota. Estos mecanismos incluyen, bueno, los péptidos antimicrobianos que ya vimos, la inmunoglobulina secretora. Los probióticos refuerzan las uniones estrechas entre las células, con lo cual se reduce la permeabilidad intestinal y la inflamación consecuente. Aumentan la liberación de gránulos de mucina de las células caliciformes, con lo cual también se refuerza la barrera mucosa. Además, los receptores de tipo TOL, presentes en las células epiteliales intestinales y en las células del sistema inmune, participan en el reconocimiento de componentes microbianos y la consecuente regulación de la actividad inmunológica innata y adaptativa. Hay distintos tipos de receptores de tipo TOL, lo que permite que la inmunidad innata reconozca diferentes patrones moleculares asociados a microorganismos o MAMS y luego inicia respuestas inmunológicas adecuadas. Los receptores de tipo 1, o sea, los TLR1, los TLR2, los receptores de tipo 4, los TLR5, los 6 y los 10, reconocen MAMS encontrados a nivel de la superficie bacteriana. Los receptores de tipo 2, los TLR2, son necesarios para que las cepas probióticas ejerzan sus efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios, ya que su activación aumenta la resistencia interepitelial, impidiendo de este modo el ingreso de microorganismos, o partes de ellos, ¿no? Como por ejemplo el lipopolisacárido. Así, se ha visto que mutaciones, por ejemplo en el gen que codifica los TLR2, se asocia a enfermedad intestinal inflamatoria grave, de tipo grave. Por tanto, la estimulación de los TLR2 por bacterias probióticas puede desempeñar efectos favorables a nivel intestinal, generando un estado antiinflamatorio que mantiene la integridad de la barrera epitelial. Esto pueden volver a consultarlo en la clase de microbiota, en donde explicamos en detalle el mecanismo. También, de manera inespecífica, a través de la respuesta inmune innata, los probióticos provocan una mayor producción de interleuquina 12, que es proinflamatoria, por parte de las células presentadoras de antígeno y la posterior activación de las células natural killer y la promoción de la respuesta de linfocitos T helper 1. Recuerden que estos linfocitos son un tipo de linfocitos T efectores diferenciados a partir de linfocitos cooperadores que van a participar en la destrucción de patógenos, principalmente reclutando macrófagos. En esta diapositiva encuentran esquematizados los distintos mecanismos de acción de los probióticos, particularmente lo que tiene que ver con la inhibición de la colonización por parte de patógenos, la modulación de la respuesta inmunitaria, la producción de sustancias antimicrobianas que actúan frente a los microorganismos patógenos, la inhibición de la adhesión de los patógenos y el mecanismo de exclusión competitiva a través de los cuales los patógenos impiden la adhesión microbiana a las células intestinales y la competencia por nutrientes. De todos los mecanismos ya explicados, la secreción de péptidos antimicrobianos, la estimulación de la síntesis de inmunoglobulina secretora, la producción o la estimulación de la producción de mucus y el mantenimiento de las uniones estrechas epiteliales son los mecanismos más relevantes que permiten mantener el balance de la microbiota intestinal y restringir la entrada de microorganismos patógenos. Entonces, como resumen de las ideas principales,
podemos decir que las especies utilizadas como probióticos son miembros benéficos de la microbiota intestinal que han sido seleccionados, que han sido estudiados, que han sido caracterizados, que se ha evidenciado a través de ensayos en animales y a través de ensayos clínicos su acción benéfica sobre la salud del huésped, que para que ejerzan esta función y para digamos, poder utilizarlos en la producción de alimentos o como suplementos dietarios deben estar viables y deben ser consumidos vivos y llegar vivos al intestino. También que se deben consumir en forma frecuente y a una dosis adecuada y que es preferible, esto lo han mostrado muchos estudios, que se ingieran como parte de un alimento. La administración oral de probióticos refuerza las funciones fisiológicas de la microbiota intestinal a nivel intestinal. Y esto también es importante que lo tengamos en cuenta, ya que las funciones benéficas que establecen los probióticos en la salud del individuo son las funciones que lleva a cabo la propia microbiota intestinal, benéfica también, que va a estar constituida en realidad por un ecosistema muy complejo, pero que cuando esa microbiota se caracteriza como una microbiota más de tipo saludable, si es que se puede establecer ese término, o sea, una microbiota abundante y una microbiota diversa, cumple estas funciones antes mencionadas. Entre las alternativas dietarias que tenemos para modular la microbiota intestinal y de esta manera influir en la salud del huésped, nos encontramos con los prebióticos. Los prebióticos son sustratos utilizados selectivamente por los microorganismos del huésped que confieren un beneficio para la salud. Actualmente los prebióticos ya no son considerados únicamente como impulsores, como beneficiosos para el crecimiento de bifidobacterias y de lactobacillus del colon, sino que se les reconoce amplios efectos sobre la homeostasis metabólica y fisiológica del organismo y sobre otros grupos de microorganismos beneficiosos que forman parte de la microbiota. Para entender cómo funcionan los prebióticos y cómo utilizarlos para modular la microbiota en beneficio de la salud, debemos recordar que los microorganismos vivos que conforman la microbiota viven en ecosistemas complejos. Sin embargo, a través de intervenciones dietéticas y también de ciertas intervenciones no dietéticas, es posible modular estas poblaciones microbianas. Los prebióticos fueron reconocidos como oligosacáridos capaces de beneficiar a la microbiota en beneficio de la salud hace más de 20 años. En ese momento, los fructanos, es decir, los fructooligosacáridos FOS y la inulina, y los galactanos, es decir, los galactooligosacáridos o GOS, encuadraban en esta categoría de moléculas. Y desde ya que actualmente lo siguen haciendo, ya que pueden ser utilizados selectivamente por estos géneros antes mencionados, por Lactobacillus y por Bifidobacterium, presentes en la microbiota. Y por tanto, esos prebióticos, los FOS y los GOS, dominan actualmente tanto la oferta de alimentos con prebióticos en su formulación como los estudios científicos que avalan sus efectos. Sin embargo, hoy en día el concepto de prebióticos se ha extendido, en parte debido a los avances en las herramientas para la investigación del microbioma, como por ejemplo las tecnologías de secuenciación de alto rendimiento, que han mejorado el conocimiento de la composición de la microbiota y han permitido la identificación de sustancias adicionales que influyen sobre esta microbiota. Además, también se ha observado a través de investigaciones que los probióticos afectan a una gama, o los prebióticos, ¿no? Afectan a una gama más amplia de microorganismos beneficiosos y también
que podrían ser eficaces en sitios extraintestinales, ya sea de una manera directa o indirecta. Esto hizo que en 2017 un panel de expertos en microbiología, en nutrición, en investigación clínica, pertenecientes a la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, se reuniera para revisar la definición y el alcance de los prebióticos, con lo cual actualizó la definición, extendiendo el concepto para incluir no solo carbohidratos, sino también otras moléculas, como por ejemplo polifenoles y ácidos grasos poliinsaturados. Y además, para contemplar la microbiota de otras localizaciones del cuerpo, no solo la microbiota intestinal. Este panel de expertos ratificó el requisito de que deben usarse selectivamente por la microbiota beneficiosa y que los efectos para la salud deben poder evidenciarse a través de ensayos de estudios científicos. Y también incluyó los prebióticos que se utilizan en la alimentación animal. Si miramos el esquema planteado en la publicación, se pueden distinguir cuáles moléculas son consideradas prebióticas y cuáles no, ya que los prebióticos no son las únicas sustancias que pueden afectar la microbiota. En este esquema están consideradas la totalidad de moléculas o sustratos de los alimentos que podrían ser encuadradas como prebióticos y actuar selectivamente en el ecosistema microbiano, no solo en el intestinal, como ahora veremos. Algo que es importante, que los prebióticos dietéticos no deben ser degradados por las enzimas de huésped, sino que deben ser utilizados selectivamente por la microbiota. Esto es un concepto que nos tiene que quedar bien claro. También se puede ver que los prebióticos que tienen gran cantidad de evidencia científica y que se utilizan en la industria o se conocen sus fuentes alimenticias como los FOS y los GOS y la inulina. Y que hay otros que por ahí están menos estudiados como prebióticos, aunque hay un conjunto de investigaciones muy interesantes al respecto, como por ejemplo el ácido linoleico conjugado CLA, los ácidos poliinsaturados, PUFAs, y otros oligosacáridos, como por ejemplo los mananoligosacáridos o los siloligosacáridos, los SOS. Resumiendo, las principales conclusiones del panel de consenso y que permiten establecer la conceptualización que debemos conocer sobre prebióticos son las que se muestran en la diapositiva. Se modificó la definición de prebióticos ratificando el requisito de que deben ser utilizados selectivamente por los microorganismos hospedadores, confiriendo un beneficio para la salud, pero incluyendo no solo carbohidratos, sino también otras moléculas de naturaleza química diferente, como los polifenoles y los ácidos grasos poliinsaturados, como ya vimos. Se amplió el espectro de administración para incluir no solo la vía oral, sino que también una vía directa a otras partes del cuerpo colonizadas también por microorganismos, como por ejemplo el tracto, la piel o el tracto genitourinario y la vía vaginal. Explicita además los beneficios que pueden evidenciarse y también sobre los sistemas biológicos que pueden actuar los prebióticos, pero deja abierta la puerta para otras investigaciones, otros efectos que aún no han sido evidenciados, lo cual es lógico considerando el desarrollo continuo del conocimiento en estos temas que son temas de muchísimo interés en salud. Así, vemos que en la actualidad se incluyen beneficios para el tracto gastrointestinal, por ejemplo, la inhibición de patógenos, la estimulación inmunológica, en el tracto cardiovascular, por ejemplo, la reducción de los niveles de lípidos en sangre, efectos sobre la resistencia a la insulina.
También en la salud mental, por ejemplo, metabolitos que influyen en la función cerebral, la energía, la cognición, todo lo que tiene que ver con el eje microbiota intestino-cerebro. Los huesos, por ejemplo, la biodisponibilidad mineral, la biodisponibilidad del calcio, entre otros beneficios. Si bien en este informe se reconoce la dificultad en muchos casos de proporcionar una prueba definitiva de la causalidad, es decir, de establecer una relación causal, sí se establece que deben existir estudios en humanos o en animales que muestren un cambio en marcadores de salud o en síntomas de una determinada afección, con lo cual, digamos, se ligue a la microbiota, a los prebióticos, o particularmente a la microbiota después de consumir o de ser estimulada por los prebióticos. Es decir, que se pueda ver que el efecto del prebiótico está mediado por la microbiota. Esto es muy importante para justamente establecer esta causalidad y la influencia beneficiosa debe estar, como dijimos y como ratificamos, mediada o intervenida por la microbiota. Un ensayo apropiado para demostrar esto es, digamos, un ensayo ciego, controlado, con placebo y que presente criterios de inclusión y de exclusión apropiados. Y por último, los efectos beneficiosos de un prebiótico sobre la salud deben, digamos, poder confirmarse en el animal de destino o en la población de destino, como ya enfatizamos, mediados a través de la microbiota. Desde ya que al igual que con los probióticos, en los prebióticos digamos, se debe tener en cuenta particularmente los conceptos de seguridad y también incluir el concepto de dosis. Entonces, tanto la seguridad de los prebióticos como el uso y en dosis adecuadas están implícitos en la definición. Una dosis apropiada debe ser suficiente para generar un efecto prebiótico, pero no demasiado alto para inducir efectos no deseados o adversos, tales como una formación excesiva de gas o la utilización no selectiva por parte de microorganismos, digamos que no sean beneficiosos, sino que se relacionen con funciones tóxicas, como ya vimos o hablamos en la clase de microbiota. La dosis adecuada va a variar según el ecosistema microbiano y los efectos metabólicos asociados, es decir, los efectos que también comentamos en la diapositiva anterior y que ahora reforzaremos. Conocer realmente si una molécula propuesta como un prebiótico es un prebiótico es un desafío. Se podría preguntar, digamos, el cuestionamiento, se podría cuestionar quien propone un prebiótico, por ejemplo, si tal oligosacárido es un prebiótico, si su ingesta implica la producción microbiana aumentada de un ácido graso de cadena corta como el butirato. Eso podría ser un cuestionamiento. Entonces, en este caso sabemos que el butirato presenta un beneficio para la salud del huésped. Entonces habría que demostrar por ensayos, por evidencia científica, que tal efecto, o sea, que ese efecto incrementado en relación, digamos, a los testigos o controles propuestos en ese diseño experimental. Además, para verificar que el producto es en sí un prebiótico, los experimentos tendrían que demostrar que el producto se utiliza de forma selectiva, en este caso por microorganismos beneficiosos de la microbiota productores de butirato. Ahora, ¿qué pasa si ese oligosacárido estimula el crecimiento de otros miembros de la microbiota?
liberando metabolitos que a su vez estimulan la producción de butirato por otros microorganismos. Ya sabemos que muchos microorganismos forman consorcios en los ecosistemas y el resultado neto seguiría siendo selectivo para la propagación de microorganismos que producen el efecto sobre la salud. Sin embargo, si los microorganismos patógenos están implicados en la generación de butirato y se produce una consecuencia negativa para el huésped, en este caso no sería un prebiótico. Esta distinción hace que sea muy importante determinar tanto la función de la molécula como la composición de la microbiota intestinal involucrada en ese metabolismo de ese sustrato. Además, los prebióticos no deben generar problemas, por ejemplo, de distensión abdominal, como ya vimos, o hinchazón o producción de gases por fermentación por parte de la microbiota. Es decir, debería ser metabolizados por microorganismos que no liberen gases como producto de su fermentación selectiva. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de acción a través de los cuales los prebióticos pueden producir un efecto beneficioso? Bueno, estos mecanismos se ven diagramados en este esquema. Un aumento en la producción de ácidos orgánicos por bacterias beneficiosas que pueden fermentar los oligosacáridos prebióticos puede reducir el pH luminal y de esta forma crear un ambiente desfavorable para patógenos intestinales. Esto sería un mecanismo. Además, ciertos estudios en personas mayores han mostrado que un consumo diario de galacto-oligosacáridos, los GOS, induce una mayor actividad fagocítica y de las células de tipo natural killers, favoreciendo así la acción del sistema inmune frente a microorganismos patógenos. Relacionado con la reducción del pH por ácidos grasos de cadena corta y los ácidos orgánicos, también se ha visto un aumento en la absorción intestinal del calcio, principalmente por un aumento en la solubilidad de este mineral, con lo que se favorece su absorción intestinal de forma pasiva. Otro mecanismo propuesto es sobre la modulación del sistema inmunológico. Esto se ha visto sobre todo en estudios en lactantes, en los que luego del consumo de GOS y de FOS de cadena larga en fórmulas infantiles, si bien no se conoce de todo el mecanismo, parece que ciertos metabolitos producidos pueden reducir las respuestas de los linfocitos T helper tipo 2 y por tanto reducir fenómenos de alergia, de dermatitis atópica y de urticaria. Entre los efectos metabólicos encontrados, digamos que conocemos, la mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, como sabemos, mejora la función de barrera en el intestino, impidiendo la translocación de lipopolisacáridos bacterianos asociados a inflamación crónica y a enfermedades metabólicas, como la diabetes y la obesidad, y esto lo hemos visto reiteradas veces en estas clases. Se ha visto que la administración de GOS junto con inulina mejora marcadores inflamatorios en individuos con obesidad. También se ha visto en estudios in vitro que la administración de GOS estimula directamente la expresión de proteínas de unión estrecha, o sea, todo lo que es la zónula occludens en las células epiteliales intestinales, disminuyendo así el flujo transepitelial. Sin embargo, GOS se fermenta en el intestino de forma que la medida en la que GOS actúa a nivel in vivo no está del todo clara. Otro efecto propuesto es sobre la saciedad. Como ya también vimos, los ácidos grasos de cadena corta producidos por la fermentación prebiótica interactúan con los receptores específicos de los ácidos grasos en ciertas zonas, en ciertas células,
del intestino y de esta forma pueden regular procesos como la lipólisis, la liberación, producen la liberación de incretinas, que ya vimos también, como por ejemplo el péptido 1 similar al glucagón, el GLP-1. Estos receptores se encuentran expresados en muchos tejidos del organismo, siendo así clave la relación que se establece entre la fermentación prebiótica y el bienestar sistémico del individuo. Los ácidos grasos de cadena corta interaccionan con las células de tipo L, que se encuentran en el colon y que producen también las hormonas anorexigénicas como la GLP-1 y el péptido I, que también ya vimos. Y además los ácidos grasos de cadena corta también son absorbidos y llegan al hígado a través de la circulación portal, donde el propionato estimula la gluconeogénesis, que también actúa como señal de saciedad. A nivel sistémico, los ácidos grasos de cadena corta interaccionan con otros receptores que se encuentran en el tejido adiposo, estimulando la secreción de leptina, que favorece también la disminución del apetito a nivel hipotalámico, ¿no? También se ha visto una mejora general de la función intestinal tras la incorporación de los prebióticos en sí mismo, ya que al tener la capacidad de retener agua y producir un aumento en el volumen de las heces y una menor consistencia de las mismas, también aumenta el tránsito intestinal y el incremento de los niveles de ácidos grasos de cadena corta, producto de la fermentación, incrementa la motilidad intestinal mediada por células neuroendocrinas. Volvamos a los principales grupos de moléculas que pueden ser incluidas como prebióticos y veamos un poquito más, estudiémoslas un poquito más a ellos. Los prebióticos más estudiados, que tienen desde ya que beneficios para la salud humana, son los oligosacáridos no digeribles, fructanos y galactanos. Estos oligosacáridos son metabolizados muy bien por las bifidobacterias. Entre los prebióticos que más se conocen tenemos los fructanos de tipo inulina y los fructooligosacáridos, los galactanos, los galacto-oligosacáridos, que se denominan o que generalmente se abrevian como GOS, la lactulosa y oligosacáridos de leche humana. Estos carbohidratos están presentes de forma natural en alimentos tales como las hortalizas, las verduras, frutas, cereales, legumbres y también en frutos secos, pudiéndose extraer de ellos mediante solubilización en agua o en soluciones acuosas o por extracción química ácida o alcalina. Pero más frecuentemente se utilizan tratamientos enzimáticos, por ejemplo, hidrólisis enzimática de inulina para obtener fructooligosacáridos FOS, ¿no? También los galacto-oligosacáridos están presentes en la leche. Los prebióticos también pueden sintetizarse química o enzimáticamente utilizando distintos tipos de enzimas en función del prebiótico que se va a sintetizar. Estas enzimas pueden proceder de hongos, de levaduras o de bacterias. La inulina y los fructooligosacáridos están formados por distintas unidades de fructosa unidas a una glucosa terminal mediante enlaces glucosídicos de tipo beta 2,1 o pueden tener solo fructosa. La inulina está formada por oligosacáridos y polisacáridos con un grado de polimerización que va de 2 a 65 unidades, pero que tienen generalmente un valor medio de 10 unidades. Los FOS son oligosacáridos que se obtienen por hidrólisis de inulina, presente en productos vegetales a partir y también a partir de sacarosa, utilizando enzimas fructosiltransferasa, que son las enzimas que catalizan la transferencia de un residuo de fructosa a una molécula aceptora, que puede ser otra molécula de sacarosa.
También se pueden generar por hidrólisis parcial utilizando endoinulasas, es decir, enzimas que van a cortar el interior de la inulina, con lo que se obtiene una mezcla de fructanos que pueden presentar grados de polimerización que van de 2 a 7 unidades. La inulina y los FOS no se degradan ni se absorben en el tracto gastrointestinal superior, de forma tal que llegan intactos al colon, donde son metabolizados por la microbiota intestinal. Los enlaces beta 2,1 del carbono anomérico de la fructosa es, digamos, el que proporciona, son los que proporcionan la resistencia a las enzimas humanas, pero sí pueden ser hidrolizadas por las bifidobacterias y por lactobacilos. La inulina y los FOS se consideran además ingredientes GRAS, es decir, seguros, por lo que se utilizan en un gran número de alimentos como yogures, como bebidas que tienen prebióticos, barritas de cereales o formando parte de alimentos simbióticos. Algunos ejemplos de FOS son, por ejemplo, la lactulosa, que es el más sencillo ya que es un disacárido sintético que se obtiene industrialmente mediante isomerización en medio básico de la lactosa del suero de quesería. También puede obtenerse por síntesis enzimática utilizando lactosa y fructosa y las enzimas beta-galactosidasas de diferentes orígenes. La lactulosa es resistente a las enzimas digestivas de tal forma que no es hidrolizada a diferencia de la lactosa, ¿no? Entonces alcanza el colon de forma inalterada y puede ser metabolizada selectivamente por bifidobacterias y por lactobacilos. Esta propiedad se denomina propiedad bifidogénica y se la conoce desde hace muchísimos años, ya que se ha utilizado en fórmulas infantiles y ha visto que es la parte de, por ejemplo, de los vegetales que estimulan el crecimiento de estas bacterias. Un aspecto importante es la dosis que se usa en el diseño de las fórmulas alimenticias, ya que una cantidad excesiva puede producir flatulencias e incluso diarrea. También se ha estudiado otros oligosacáridos derivados de la lactulosa que tienen un peso molecular superior y de esta forma pueden alcanzar zonas más distales del colon y por lo tanto ser utilizadas selectivamente por fermentadores benéficos. Otro de los prebióticos muy estudiados en el campo del desarrollo de alimentos son los galacto-oligosacáridos, los GOS, que se obtienen industrialmente a partir de la lactosa también del suero de quesería, mediante reacciones de transglicosidación catalizadas por las beta-galactosidasas, que son las lactasas, ¿no? Estas enzimas, en determinadas condiciones, son capaces de catalizar tanto la hidrólisis de la lactosa como la formación de un enlace beta-glicosídico entre la galactosa liberada de la hidrólisis y la lactosa u otros carbohidratos presentes en el medio de reacción. Los GOS también se encuentran de forma natural en la leche materna y también en la leche animal. Contienen generalmente de 2 a 10 moléculas de galactosas unidas a una glucosa terminal y se diferencian entre sí en la longitud de la cadena y en el tipo de enlace, lo cual depende a su vez del tipo de enzima utilizada. Presentan también un reconocido carácter prebiótico y estimulan el crecimiento de bacterias lácticas y de bifidobacterias. También son considerados ingredientes GRAS y se utilizan en la elaboración, por ejemplo, de leches maternizadas para generar el efecto o un efecto similar a los oligosacáridos de leche materna que están naturalmente presentes. Recordemos que la leche materna puede contener, dependiendo del periodo de lactación, hasta cerca de un 10% de carbohidratos, de los cuales desde ya que la mayor parte corresponden a la lactosa,
pero en la leche calostral, los oligosacáridos de leche materna pueden llegar a un nivel muy alto, de aproximadamente 22-24 gramos por litro, lo cual es muy importante para generar el beneficio que es relacionado con la leche materna en relación a la colonización por parte de las bifidobacterias. Hasta la fecha se han encontrado una gran cantidad de oligosacáridos de leche materna diferentes y aproximadamente unos 200 oligosacáridos se han identificado y también se los denomina de forma general como factor bifidogénico o factor bífido. Bueno, en esta diapositiva pueden ver una representación esquemática de los procesos de producción de oligosacáridos no digeribles. Ven las materias primas que se utilizan como base para la extracción de determinados carbohidratos como sacarosa, lactosa, que pueden ser los sustratos a partir de los cuales las enzimas van a generar estos fructooligosacáridos o galactooligosacáridos que van a constituir los prebióticos. Y esta diapositiva es simplemente para ilustrar los alimentos vegetales de los cuales se pueden obtener naturalmente los prebióticos y forman parte de una intervención nutricional en la cual el prebiótico se incorpora como parte de un alimento en general. Tenemos algunos alimentos que son ricos, que se han reconocido por ser particularmente ricos en estos prebióticos, como la chicoria, los espárragos, las cebollas, el ajo, las bananas verdes principalmente, frutos rojos, algunos cereales como avenas, las legumbres y en general una gran cantidad de alimentos de origen vegetal. Y en esta diapositiva también pueden ver en un cuadro los distintos tipos de prebióticos caracterizados por la composición química que estos presentan. Son prebióticos de tipo fructanos o galactanos, o también, por ejemplo, la lactulosa, que ya la nombramos, o los silooligosacáridos, es decir, distintos tipos de naturaleza química, algunas de sus propiedades, como el grado de polimerización, también las fuentes dietarias a través de las cuales los podemos incorporar a nuestra alimentación y algunas referencias de estudios que muestran las propiedades benéficas de estos prebióticos. Y otra intervención nutricional que puede colaborar a la modulación de la microbiota intestinal y por lo tanto las funciones relacionadas con la salud y la incorporación de este tipo de alimentos es a través de la incorporación de simbióticos. Los simbióticos fueron inicialmente caracterizados o definidos como una combinación de probióticos y prebióticos, pero ahora se los define de una manera más precisa como una mezcla que comprende microorganismos vivos y sustratos utilizados selectivamente por los microorganismos del huésped que confieren un beneficio para la salud del consumidor. Es decir, que son mezclas sinérgicas de prebióticos y probióticos que presentan efectos benéficos sobre el huésped al mejorar la supervivencia y la colonización de los microorganismos vivos beneficiosos en el tracto gastrointestinal del huésped. Estos, al igual que los probióticos y que los prebióticos, modulan la composición de la microbiota y la producción de metabolitos microbianos que tienen efectos beneficiosos. Se encuentran en fórmulas alimenticias, por ejemplo para lactantes, o en el diseño de distintos alimentos que incorporan las propiedades antes mencionadas. Y uno de los últimos conceptos que queremos recalcar es el de posbióticos.
Un poco este concepto surge de la observación de que los microorganismos cuando digamos están vivos o en el caso de los microorganismos una vez que pierden su habilidad pueden presentar algunos efectos beneficiosos que están relacionados con componentes, con moléculas propias de ese microorganismo o con moléculas secretadas por ese microorganismo. Entonces, a partir de una serie de trabajos que observaban estos beneficios que se daban, por ejemplo, cuando un alimento que contenía probióticos culminaba el periodo de vida útil de ese producto y por lo tanto los microorganismos perdían viabilidad, pero seguían mostrando ciertos efectos beneficiosos. Y a partir de también otros trabajos que tenían como objetivo, digamos, observar cuál era la actividad de preparaciones de microorganismos que habían sido inactivados deliberadamente, es que surgió este concepto de posbiótico. Se empezaron a encontrar muchas publicaciones, pero una de las particularidades que se encontraba en estas publicaciones era la falta de consenso entre los distintos criterios que se adoptaban para poder consignar el término. Es así que en el año, digamos, 2019, la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos convocó a un panel de expertos especializados en nutrición, en microbiología, en pediatría, en ciencia de los alimentos, para revisar la definición, el alcance y cuestiones normativas respecto de los posbióticos, ya que este término, digamos, como recalcamos anteriormente, se encuentra en la literatura científica y también en productos comerciales, pero de una manera poco precisa. Así, se generó una definición de posbiótico por consenso de expertos, llamándole posbiótico a la preparación de microorganismos inanimados y o sus componentes que confieren un beneficio para la salud del huésped. Es decir, los posbióticos, digamos, que son eficaces, deben contener células microbianas inactivadas o componentes celulares con o sin sus metabolitos que contribuyan a los beneficios para la salud digamos, del consumidor. El panel también discutió una serie de temas que hemos venido viendo cuando hablábamos, por ejemplo, de probióticos y prebióticos, como digamos, cuál era la evidencia científica que demostraba los efectos de estos posbióticos en la promoción de la salud o cuáles son los posibles mecanismos de acción, los conceptos de seguridad, todo lo que un poco conversamos para probióticos y para prebióticos. Por lo tanto, un probiótico se define como una preparación de microorganismos inanimados y o sus componentes que confiere un beneficio para la salud del huésped. Algunas de las conclusiones más importantes que surgen de ese encuentro y que luego se publican en la publicación de referencia es que los posbióticos son células microbianas deliberadamente inactivadas que pueden tener o no pueden tener metabolitos o componentes celulares que contribuyen a los beneficios demostrados de la salud, que los metabolitos microbianos purificados y las vacunas no constituyen posbióticos. Un posbiótico no tiene que derivarse de un probiótico para que su versión inactivada sea aceptada como un posbiótico. Se tiene que demostrar que el mismo es en realidad beneficioso. O sea que los efectos beneficiosos sobre la salud deben confirmarse en el huésped objetivo, es decir, en la especie digamos que a la cual se va a destinar este posbiótico. El huésped puede, digamos, ser un huésped de tipo humano, animal, ya sea una mascota o un animal, digamos, doméstico destinado para la producción.
El sitio de acción de los posbióticos no se limita necesariamente al intestino, sino que se pueden también administrar digamos, a otras superficies del huésped, como la cavidad bucal, como la piel, el tracto urogenital o digamos, todo lo que tiene que ver con el área nasofaríngea. Pero no están comprendidas las inyecciones digamos, que podrían derivar del uso de los microorganismos inactivados. O sea, en este caso, un posbiótico no podría administrarse por vía parenteral. Implícito a la definición de posbiótico está desde ya que el requisito de que sea seguro en cuanto a su uso, ¿no? En cuanto al uso que sea previsto para este posbiótico. En relación a la cuestión de seguridad, una de las propuestas por las que algunos investigadores propusieron este tipo de preparaciones radica justamente en el cuestionamiento sobre el uso de los probióticos en poblaciones vulnerables, por ejemplo, en poblaciones inmunocomprometidas o en niños pretérmino, debido a que la utilización de los probióticos se realiza como alimentos, como suplementos dietarios o en fórmulas infantiles. Algunos investigadores han planteado si existen riesgos potenciales con relación a su uso, como por ejemplo problemas de salud al utilizar microorganismos vivos en poblaciones vulnerables. Entonces se ha planteado que en esa población en particular se podría llegar a producir, por ejemplo, translocación bacteriana desde el intestino a la circulación sistémica. Entonces, los posbióticos surgen también como una alternativa para este tipo de eventos que se podrían dar y, digamos, de forma de minimizar los riesgos en estas poblaciones. Para culminar la clase, lo único que quisiera remarcar es que puedan diferenciar las características que presentan los bióticos, es decir, aquellos componentes que van a formar parte de los probióticos como microorganismos o los prebióticos como sustratos de los alimentos o de formulaciones, los posbióticos, los simbióticos y puedan establecer diferencias bien claras con los alimentos fermentados, de forma de que cada una de estas alternativas puedan ser, digamos, utilizadas estratégicamente para propósitos nutricionales en la población.